Muy buenas tardes a todas y a todos. Continuamos con la programación de la Conferencia Internacional de Tierras y Territorios en las Américas. La tarde de hoy iniciamos con el Foro Central 3, Estado, Poder y Tierra en las Américas, acceso y control de la tierra y derechos territoriales. Tenemos como nuestros invitados al profesor Luis Lambi. El profesor Luis Lambi es coordinador del Laboratorio de Estudios Rurales y Agrícolas del Centro de Antropología en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Desde 2013 es profesor titular emérito del mismo instituto, del INVIC. Es sociólogo, magíster en sociología y doctor en ciencias sociales. A continuación tendremos a la profesora Wendy Wolford. Es doctora en geografía de la Universidad de California, Berkeley, magíster en geografía de la misma universidad, licenciada en economía y desarrollo internacional en la McGill University, profesora de teoría del desarrollo, métodos cualitativos, ecología política y movimientos sociales en la Universidad de Cornell, además de ser miembro fundador de la Land Deals Politic Initiative y miembro de la Asociación Americana de Geógrafos. Luego tendremos al profesor Luciano Concheiro Borges, quien es economista de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, magíster en Ciencias Sociales de Flaxo, México, doctor en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, profesor investigador de la misma universidad, consultor de la FAO sobre mercado de tierras en México y América Latina e integrante del comité directivo de Claxo por la región de México. Tenemos el gusto de tener como moderador de esta sesión al profesor Eric Holt Jiménez, quien es el doctor Eric Holt es director ejecutivo de Food First Institute for Food and Development Policy, con sede en los Estados Unidos, donde dirige los programas de investigación, educación y acción de esta institución fundada en 1975. Ha trabajado 25 años en el campo de Mesoamérica con el movimiento campesino y 15 años, campesino a campesino, perdón, y 15 años con los movimientos de justicia alimentaria y soberanía alimentaria en las Américas, Europa, Asia y África. Entonces, le agradecemos a nuestros tres foristas y al profesor Eric Holt por la moderación de nuestro tercer foro sobre Estado, Poder y Tierras. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Un placer estar aquí con ustedes. Quiero agradecer, primero que nada, a la Universidad del Externado. Este ha sido hasta ahora un excelente congreso. He venido muchísimas veces a Colombia y primera vez que vengo al Externado y he quedado súper impresionado de todo el trabajo que han hecho los compañeros de la universidad. Y bueno, para mí es una tremenda oportunidad de presentar esta ponencia, que como ustedes verán, está muy vinculada al tema central del Congreso, ¿no? Como verán, la ponencia tiene dos aspectos fundamentales, haciendo una pequeña introducción. Uno de tipo más teórico, epistemológico, de cómo hacer investigación sobre territorios y tierra, y en segundo lugar, el caso venezolano, para explicar lo que para mí es uno de los procesos más importantes, no el único, pero uno de los más importantes en varios países de América Latina, que es el extractivismo, el neoextractivismo, particularmente el neoextractivismo minero. Entonces, con eso voy a concluir la presentación del caso y llegar a algunas conclusiones o recomendaciones. Entonces, Estados rentistas, neoextractivismo y derechos territoriales. Bueno, ahí está
mi nombre y la presentación general. Sí. Ok, introducción. Lo que quiero transmitirles a ustedes es una propuesta de construcción de una nueva agenda teórica. Todos los que hemos estado trabajando aquí en este congreso, las exposiciones que he oído, etcétera, tienen algunos elementos comunes de su base teórica. Y quizás el más importante de todos, desde mi punto de vista, es el tema de la tierra y el tema, por lo tanto, de las relaciones agrarias o agrícolas. Y yo considero de que ya es hora de que no solamente consideremos tierra y relaciones agrarias, sino territorio y relaciones de diferente tipo, procesos territoriales de diferente tipo. Tierra, pero no solamente tierra. Y todo eso está muy vinculado al tema que todos hemos visto durante el evento, que es el tema del extractivismo y hoy en día el tema del neoextractivismo. El neoextractivismo es un neologismo, una palabra que tiene poco tiempo en la literatura y está referido fundamentalmente, se lo voy a desarrollar un poquito más tarde, pero está referido fundamentalmente a las nuevas políticas que tienen varios estados de América Latina, entre comillas, progresistas, sobre cómo resolver el problema de los ingresos que hasta no hace tanto tiempo generaba la agricultura de exportación o generaba el petróleo. Es por eso que el caso venezolano me parece muy importante, porque Venezuela tiene un siglo de ser un país extractivista, un país que ha dependido y sigue dependiendo hasta ahora del petróleo, y bueno, de eso hablaré al final. Entonces, cuando tenemos que pasar de tierra a territorio, entonces tenemos que hablar particularmente de la relación entre diferentes relaciones del concepto de territorio. De eso hablo de cada uno de los conceptos después. En primer lugar, territorio y ambiente. La noción de territorio está relacionada tanto al grupo humano que conforma el territorio, que puede ser una comunidad indígena, que puede ser una organización campesina, etcétera, y que por el hecho de que el territorio tiene una base geográfica, física, está vinculada a los recursos naturales y por lo tanto al tema ambiental. Por lo tanto, no podemos trabajar sobre tierras y territorios sin tomar en cuenta los aspectos ambientales. Están íntimamente vinculados a toda la problemática territorial. Sigo. Después tenemos otro tema que también ha quedado un poco marginado en las conversaciones, en las presentaciones, que es el tema de la etnicidad. Yo he estado trabajando fundamentalmente en los últimos años en territorios amazónicos, tanto en Ecuador como en Venezuela, anteriormente estuve en Bolivia, etcétera, y ahí el tema fundamental en esos territorios amazónicos, y no solamente amazónicos, sino de la frontera de la Amazonía con el resto de los países, es el tema étnico y particularmente el de los grupos indígenas. Pero no podemos considerar que etnicidad se refiere a grupos indígenas. Etnicidad es cualquier grupo humano que tiene una autoidentificación, se identifica de una determinada manera. Yo me identifico como venezolano, pero si soy amazónico, además entonces soy amazónico, y si soy yanomami o yecuana, soy yecuana. Entonces el tema de la identidad hay que relacionarlo y eso ha sido poco desarrollado en varias de las presentaciones. Sigo. Entonces, la agenda teórica, una agenda teórica con esas características que estoy relatando, que por lo tanto tiene que tomar en cuenta el ambiente, que tiene que tomar en cuenta la etnicidad, por lo tanto la cultura y las relaciones sociales, políticas a nivel territorial, etcétera, tiene necesaria, obligatoriamente que ser interdisciplinaria. No podemos hacer solamente, yo me gradué de sociólogo, estudié mi maestría en desarrollo rural y era pura sociología rural, y rápidamente me di cuenta de que la sociología no me daba todas las explicaciones. Tampoco me la daba la economía, tampoco me la daba la geografía, tengo una maestría en geografía, tampoco me la dio la geografía. Entonces, gradualmente he ido desarrollando en mi vida profesional una visión cada vez más interdisciplinaria. Tuve la tremenda fortuna
en el instituto en el que trabajé, en el que estoy trabajando y que trabajé durante más de 40 años, de crear mi propio equipo de investigación. Y entonces mi propio equipo de investigación, desde el inicio, lo consideré que tenía que ser interdisciplinario. Entonces ahí estábamos en igualdad de condiciones, el economista, el sociólogo, el geógrafo, el antropólogo, etc. Pero la interdisciplinaridad tiene que ser abierta, porque depende del tema que estamos tratando. Por ejemplo, en una investigación que yo hice, que yo fui coordinador en los llanos venezolanos, donde hay una agricultura capital intensiva, nos encontramos de que esa agricultura capital intensiva, que generaba muy buenos ingresos, por otra parte generaba una gran cantidad de enfermedades. Entonces, y eso no estaba claro que había las enfermedades, pero no estaba claro cómo resolverlas. Entonces tuvimos que incluir en el equipo interdisciplinario a un médico. Y yo jamás en la vida sospeché de que en una investigación de ciencias sociales, dirigida coordinada fundamentalmente por un equipo de científicos sociales, economistas, geógrafos y sociólogos, íbamos a incluir un médico. Y era vital incluir al médico. Bueno, entonces interdisciplinario se convierte, y por eso yo digo que mejor aún transdisciplinaria. Ahora, cuando tú tienes un equipo interdisciplinario, tú tienes que desarrollar un lenguaje común, porque cada una de las disciplinas y cada una de las profesiones que están representadas en el equipo tienen un bagaje teórico y un bagaje conceptual diferente, y epistemológico y metodológico. Entonces, a través de trabajo, de discusión, tienes que ir desarrollando, según mi perspectiva, gracias, tienes que ir desarrollando la epistemología y la metodología para hacer esa investigación realmente interdisciplinaria. Entonces, por eso que yo pienso que yo le llamaría transdisciplinaria. El que esté interesado en ese tema, yo tengo algunos trabajos que lamentablemente creo que todavía no han tenido larga difusión y se los puedo hacer llegar. Mi correo es janviluis, el apellido y el nombre, todo pegado, @gmail.com. Entonces, esa bibliografía sobre transdisciplinaridad está a la orden y es una bibliografía que está muy vinculada a la temática del evento. Seguimos. Ok. Entonces, el tema, por lo tanto, es el objetivo es la propuesta de construcción de una nueva agenda teórica, y todo eso para la construcción de una agenda común de investigación latinoamericana sobre extractivismos. Fíjense que puse la S en mayúscula para hacer énfasis en que no hay un extractivismo, sino hay diferentes extractivismos, dependiendo de qué es lo que se extrae y dependiendo también de cuál es la política pública o cuáles son el modelo de, odiamos la palabra desarrollo, pero el modelo de transformación, el modelo de crecimiento que está detrás de la política. Todo esto para vincular entonces extractivismo, procesos territoriales, procesos ambientales a diferentes escalas y, por último, conflictos sociales. O sea, si ustedes quieren, las hipótesis fundamentales están en ese orden. Primero, cuál es el territorio que estamos trabajando, cuáles son el tipo de extractivismo que existe en ese territorio, eso que genera qué tipo de procesos y qué efectos ambientales tiene y qué efectos o implicaciones sociales tiene. Cuando estamos hablando de, yo siempre diferencio el término efectos directos ambientales y impactos indirectos o sociales. Porque entonces hay un problema ambiental, ese problema ambiental genera un conflicto y el conflicto genera una lucha, y eso es parte de la investigación. Sigo. Pero todo esto sería incompleto si no tenemos también la construcción de una agenda normativa. Todo esto es lo que yo les estoy proponiendo a ustedes, a los que me están oyendo y a mis colegas, ¿no? De que elaboremos una agenda de investigación, basada en una agenda teórica común y basado en una agenda normativa común. Esa agenda normativa común, para darle unidad a todos los problemas que hay que enfrentar desde el punto de vista del diseño de política y de análisis de política, debe partir, según mi perspectiva, de un enfoque de derechos humanos, y ese enfoque de derechos humanos tiene que estar relacionado a lo que yo llamo instituciones de gobernanza. Una observación con respecto a algunas de las ponencias de la mañana. ¿Cómo voy de tiempo? Bien. Me avisan. ¿Qué? Eric es el que tiene el tiempo.
Ah, ya, ok. Bueno, ya me perdí. Entonces, un enfoque de derechos humanos que debe estar vinculado entonces a las instituciones de gobernanza. Estaba diciendo que en varias de las exposiciones he oído mucho el planteamiento y el teórico abstracto sobre el Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado es un concepto abstracto. Entonces, el Estado lo tenemos que concretar en cada caso y en cada territorio, incluso en lo que yo llamaría las instituciones de gobernanza. Entonces, el problema fundamental en el análisis de las instituciones de gobernanza es quiénes las forman, quiénes las constituyen, cómo se establecen las reglas de juego. Cuando estamos hablando de instituciones, y ahí me baso en la economía institucional, en la nueva economía política institucional, cuando estamos hablando de instituciones estamos hablando de reglas de juego. Entonces, cuando estamos hablando del Estado, estamos hablando de quién decide qué y cuáles son las reglas. Y entonces esas reglas tienen diferentes niveles, diferentes tipos, etc. Entonces, el discurso sobre el Estado en abstracto a mí no me dice gran cosa. Si no le ponemos adjetivos, si no lo concretamos un poquito más. Bueno, sigo. Entonces, derechos humanos supone entonces el análisis de los derechos jurídicos que están en las constituciones, o sea, estas son las reglas de juego, ¿no? Esos derechos jurídicos están en las constituciones, se convierten, por lo tanto, a veces sí, a veces no, en leyes, entonces es la legislación, y su implementación a través de políticas públicas y de proyectos de inversión. El Estado genera políticas públicas y genera proyectos de inversión. ¿Cuál es el gran drama de América Latina? El gran drama de América Latina, y particularmente en este contexto, en este momento, y con los estados llamados progresistas, es que tenemos bellísimas constituciones. La Constitución venezolana es una maravilla. Y nadie que tenga dos dedos de frente pudiera oponerse a lo que dice la Constitución. Pero ¿qué se implementa de esa Constitución? ¿Qué es lo que realmente, cómo realmente se establecen las reglas de juego? Y entonces el problema fundamental de las políticas públicas y por lo tanto del papel del Estado no es el problema de cómo se deciden las reglas de juego, sino es el problema de cómo se implementan las reglas de juego. Porque entonces ahí entra todo el juego político entre los agentes públicos, los agentes privados, transnacionales o no transnacionales, los agentes sociales, indígenas o no indígenas, campesinos o no campesinos, etc. Y eso es un objetivo de investigación fundamental en cualquier proyecto vinculado a la temática que nos ha reunido a todos nosotros aquí. Sigamos. Entonces, todo esto, cuando estoy hablando de derechos humanos, estoy hablando de su vínculo con políticas públicas y con proyectos de inversión. ¿Sigo? Derechos humanos está vinculado, entonces, a actores territoriales, agenda y gobernanza territorial. Es decir, analizar los derechos humanos en concreto, no en abstracto, no según las declaraciones de las Naciones Unidas o de la OEA o qué sé yo, sino hablar de derechos humanos en concreto, supone entonces analizar las diferentes agendas de los actores y, por lo tanto, cómo esas agendas se traducen en instituciones territoriales. Y eso es lo que, bajando el concepto que anteriormente utilicé de las instituciones para definir el Estado, habría que utilizar entonces también instituciones, es decir, reglas de juego a nivel territorial. ¿Cuáles son las reglas de juego a nivel de cada territorio? Sigo. Ok, entonces, rápidamente, yo creí que había eliminado esta lámina, se quedó. Este es el esquema general. Rápido, entonces. Bueno, hasta hace poco la literatura académica sobre los acaparamientos de tierra se enfocaba casi exclusivamente en las relaciones agrarias, entendidas como el análisis de los conflictos sobre la propiedad de los suelos para la producción agrícola. El principal objetivo de la ponencia es generar una agenda teórica y de investigación a fin de identificar y explicar los recientes procesos de apropiación de territorio y extracción de recursos biofísicos, y no solamente agrarios. Cuando estoy hablando de recursos biofísicos, estoy hablando de tierra, estoy hablando de bosques, estoy hablando de peces, estoy hablando, etcétera, ¿no? Y no solamente agrarios, en América Latina, a partir del análisis del caso venezolano. Segundo, identificar sus efectos sociales e impactos ambientales. Ya anteriormente hice la distinción entre efectos directos, sociales o indirectos, y efectos e impactos ambientales.
uso dos términos diferentes para diferenciar uno de otro tipo de efecto. Ok, el objetivo normativo es que con base en un enfoque de derechos humanos, y de eso hablo después, en un enfoque de derechos humanos, se busca identificar los factores jurídicos, burocráticos y políticos, político-ideológicos, que están, necesito cambiar mis lentes, están incidiendo tanto en la violación de los derechos territoriales de las poblaciones indígenas de América Latina como en el deterioro de los ecosistemas. ¿Por qué hago énfasis en las etnias indígenas? Porque el enfoque, centré lo que viene después en una problemática que afecta fundamentalmente a los indígenas en la Amazonía venezolana. Bueno, voy a hacer todo lo posible para cumplirlo en 5 minutos lo que falta. Ok, sigamos. Planteamientos teóricos. ¿Tierra o territorio? Ambos. Ambos. Tierra es un concepto más reducido que territorio. Territorio incluye la temática de la tierra, pero es más que nada un concepto de economía política. Mientras que tierra muchas veces se entiende solamente como el suelo. Aquí quiero hacer una observación. Cuando los latinoamericanos analizamos el problema de la tierra, entonces generalmente no nos ocupamos del subsuelo. Analizamos lo que pasa del suelo para arriba. Y si somos agrónomos o economistas agrícolas, entonces a veces eso se reduce a NPK. Nitrógeno, potasio y ¿cuál es la otra? Fósforo. Y agua. Y punto. No. Tierra y territorio supone suelo y supone subsuelo. Ok, sigo. Estados rentistas. Bueno, como dije anteriormente, este concepto es vital para el caso de análisis mío que voy a analizar después y que está en la literatura, el tema del rentismo y del estado rentista, porque Venezuela es el típico estado rentista de América Latina, un siglo de explotación petrolera, y hoy en día tenemos la crisis más grande de toda América Latina, impensable. Hace 10 años, 5 años, 6 meses, me hubieran dicho lo que está viviendo en este momento Venezuela y hubiera dicho, no, me estás echando broma. Ok, bueno, sigamos. Extractivismo versus neoextractivismo. Entonces, ese es otro tema fundamental. No nos podemos quedar en el tema del extractivismo, sino también el tema del neoextractivismo. ¿Cuál es el neoextractivismo? En la literatura se identifica como neoextractivismo los resultados de las políticas actuales de algunos gobiernos latinoamericanos. Entonces, generalmente se dice o no se dice, pero lo voy a decir, los supuestamente progresistas, Bolivia, Ecuador, Venezuela, ¿cuál más? Se me quedó alguno por ahí. Bueno, sigamos. Justificaciones ideológicas del neoextractivismo. Entonces, ¿cuál es la justificación ideológica común a los estados que hoy en día son neoextractivistas? La justificación ideológica común es que, bueno, un momentico, necesitamos el dinero para poder invertir en las obras sociales, para poder acabar con la pobreza o para poder cambiar el patrón productivo, necesitamos dinero y por lo tanto si necesitamos dinero tenemos que vender lo que sea. Por lo tanto vamos a vender nuestros territorios mineros y eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Ok, sigamos. ¿Vendiendo o entregando? Ok. Tierra, ya dije, los derechos sobre la tierra sigue. Premisa básica. La necesidad de asegurar, de superar el sesgo agrarista, extractivo y en el análisis de la propiedad. Sigamos, ya de eso hablé. Territorio. Entonces, el tema del territorio es el tema de los derechos de propiedad sobre los recursos del suelo, del subsuelo, de los recursos hidráulicos. Muchas veces se nos olvida de que los territorios también pueden ser territorios marítimos o que hay un río y en ese río hay unos recursos hidráulicos e incluso del espacio radioeléctrico. Iba a decir algo anteriormente y se me pasó. En América Latina, generalmente cuando hablamos del problema de la tierra, partimos del supuesto que nos viene de la colonia española de que el subsuelo es propiedad del Estado. Eso fue resultado de la colonización. Todas las constituciones de América Latina están basadas en lo que era el derecho español y el derecho español planteaba que el suelo se podía vender o transmitir o qué sé yo, pero el subsuelo no, el subsuelo es del Estado. Ok, entonces hay que tomarlo en cuenta. Sigo. Se me acabó el tiempo, 0. Bueno,
Interdisciplinaridad, ya dije, entonces economía política, institucional, reglas de juego, etcétera, ecología, geografía, antropología, cultura, y para analizar, por lo tanto, el tema de la cultura, los valores, y como dije anteriormente, si es necesario, meter el médico, y si es necesario, meter el químico, o qué sé yo. Sigamos. Rápido. Estado rentista. Un Estado que depende de las rentas, petroleras o mineras, la que sea. Sigue. La explicación de los procesos generados por el rentismo supone el análisis de las instituciones de gobierno, las reglas de juego y su funcionamiento. Como dije anteriormente, el tema no es que tengamos constituciones bellísimas, que tengamos leyes, que tengamos acuerdos institucionales internacionales. El tema es la implementación. Todos los estados de América Latina, yo diría, pudiera hacer esa generalización, fallan en la implementación. Todos hacen unas leyes bellísimas, todos hacen unos proyectos bellísimos y a la hora de la verdad la implementación falla. ¿Y por qué falla la implementación? Porque generalmente la concepción del Estado es la de un Estado central en las capitales que está muy alejado de la realidad territorial y local. Entonces, de eso deriva una propuesta normativa posterior. Sigamos. Y desde perspectivas críticas supone el análisis de los discursos y las prácticas de los gobiernos para justificar las políticas, por ejemplo, el neoextractivismo. Entonces, gran parte del trabajo mío recién ha sido analizar las políticas venezolanas para ver cómo justifican el Estado venezolano progresista, entre comillas, cómo justifica el neoextractivismo. Sigamos. Uy, ya está claro, sigue. Todo esto genera, bueno, el extractivismo en general, agrario o minero o el que sea, genera una serie de consecuencias en general. 1, dependencia de los mercados globales. 2, la transformación y o violación de los derechos de propiedad y uso de los propietarios o usuarios de los territorios donde abundan los recursos naturales. Entonces, donde quiera que haya extractivismo vas a encontrar esas dos cosas. Una dependencia muy grande del mercado transnacional y una implementación de proyectos, políticas, lo que sea, en los territorios en violación de los derechos territoriales de sus habitantes. Sigo. El derecho o la destrucción de los ecosistemas naturales donde predominan las materias primas extraídas. Por lo tanto, es por esto que yo planteo que el marco teórico tiene que ser también ecológico, no ecologista, ecológico. O sea, tiene que tener una visión de los recursos y de los procesos biológicos, biofísicos, diría yo. Yo trato de no usar la palabra ecología o qué sé yo, sino que generalmente hablo de procesos biofísicos para asemejarlo a lo que serían los procesos socioeconómicos o sociopolíticos. -1. Ok, sigo. Sí, termino. Ok. Entonces, análisis de los procesos históricos. Bueno, entonces aquí viene un análisis de lo que es el caso, de lo que ha sido el caso en América Latina en general, del extractivismo. Ustedes lo pueden ir leyendo, yo voy a correr. Y particularmente después viene el análisis del caso venezolano. Sigue. Sigan y ustedes lo van leyendo, después me preguntan, yo le paso la ponencia al que le interese, etc. Ok, dale. Go ahead. Ok, entonces, esto es muy importante, el enfoque de derechos humanos. Generalmente todos nosotros, los que estamos aquí, estamos partiendo de un planteamiento de derechos humanos, pero generalmente vemos como que esto no forma parte del marco teórico, y de hecho no forma parte del marco teórico, pero hay que vincularlo. O sea, no se puede tener un planteamiento teórico que llegue a propuestas de política sin tener también una visión normativa, una visión del deber ser, por lo tanto, de los derechos humanos. Y el término general es el de derechos humanos y sus aportes a la investigación. Entonces, aquí lo importante es identificar los factores jurídicos, burocráticos y político-ideológicos que inciden rápido, en el diseño e implementación de las políticas públicas, los efectos directos sobre las poblaciones y los impactos o efectos indirectos sobre los recursos, por lo tanto biofísicos, por lo tanto sobre los territorios, sobre la naturaleza, etcétera, etcétera.
Sigo. Me doy cuenta que esto era para una clase de 3 horas y no para... Bueno, lo lamento, perdonen. A mi edad se perdonan esas cosas. Ok. Objetivos específicos de investigación. Claro. Objetivos específicos de investigación en territorios indígenas. Bueno, sigo. Ok. Derechos humanos e instituciones, las reglas de juego. Bueno, entonces tenemos... bueno, esto sí es interesante. Hay una serie de reglas de juego que vienen de las normativas institucionales. Por ejemplo, el convenio 169 de la OIT, rápido todo esto, rapidísimo. El derecho a la consulta, el consentimiento previo, la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, etc. Abajo los derechos civiles en las constituciones, legislaciones, los derechos constitucionales de los consuetudinarios de los pueblos y comunidades indígenas. Cuando estamos hablando de derechos humanos y reglas de juego, cuando estamos hablando de derechos humanos y reglas de juego no nos podemos quedar solamente en los derechos humanos escritos. Tenemos que ver las reglas de juego que no están escritas y particularmente las reglas de juego que no están escritas muchas veces de parte de las organizaciones indígenas y de los pueblos indígenas. Rápido, derecho, sigo. Análisis del caso venezolano. Bueno, rápidamente, entonces para concluir, el caso venezolano, ahí hay toda una cronología. Me interesa la próxima lámina. Ok, entonces en esta lámina, entonces tenemos que, bueno, entonces quiero para llegar a la última línea de la lámina, el caso venezolano en el 2015 y el 2016, el gobierno venezolano actual decretó el Arco Minero del Orinoco. Sí, el Arco Minero del Orinoco es un plan de 111.800 y pico de kilómetros cuadrados para la explotación minera, sin tomar en cuenta los derechos indígenas ni los derechos de las poblaciones que están en la zona, y eso se está implementando. Esto ha significado la entrega del territorio a los intereses mineros, petroleros, de todo ese inmenso territorio al sur y en la frontera del río Orinoco y la selva del Amazonas, la entrega de todo ese inmenso territorio a las empresas transnacionales. Supuestamente un gobierno de izquierda. Seguimos. Claro, ya, termino. Claro, termino, gracias. ¿Ya? Estos son los logros, sigamos, ¿ya? Ok, eso es el arco minero, este es el río Orinoco, el arco minero es a ambos lados del río Orinoco. Esto es un mapa, sigue, rápido. Impactos ambientales. Entonces, los impactos de la minería a cielo abierto en el arco minero del Orinoco. Se está destruyendo a través de las inversiones internacionales, porque todo esto está entregado a las transnacionales, en un gobierno que se dice socialista. Se está destruyendo todo el arco minero en este momento. O sea, gradualmente, si esto continúa 2 años, 3 años más, acaban con toda la selva de esta zona del Orinoco. Y ya, gracias.